Hola, ¿qué tal? Pues hoy nos toca ver otro video de CBD y bueno, vamos a hablar un poco acerca de las generalidades medicinales del CBD. Pues ya saben, ¿no? Muchas personas conocen a la marihuana, pero no saben todo lo que implica y todo lo que hay detrás de este nombre. Y bueno, la intención de este video pues es hacerles, como les había dicho, un poco más digerible la información y vamos a aprender juntos. La primera cosa que ustedes deben de saber es que esta planta de la marihuana se conoce como la planta del cannabis y hay tres tipos: cannabis sativa, cannabis indica y cannabis ruderalis. Esta planta tiene más de 500 componentes químicos y es el género de las plantas con flores de la familia Cannabiaceae. El origen de esta planta es de origen del sur de Asia Central y esta planta tiene los componentes que se llaman cannabinoides, que son los componentes activos de la marihuana que tienen un potencial medicinal. Más o menos son un poquito más de 60 componentes, pero en estos videos nos vamos a enfocar más en lo que son el THC, el Delta 9, el CBN, el CBG y pues el súper más famoso que es el CBD. Otra cosa súper importante que deben de saber de esta planta es que tiene cannabinoides, que hay cannabinoides naturales, que son los que tiene la planta y que son estos que ya les dije. Pero también hay cannabinoides sintéticos. Los cannabinoides sintéticos son los que hacen las farmacéuticas. Aquí en México no es como todavía muy conocido, por así decirlo, pero en países de Europa, como por ejemplo España, hay uno ya muy famoso que es un cannabinoide sintético, que es la nabilona. Entonces, hasta aquí vamos claro que hay cannabinoides sintéticos y cannabinoides naturales. Los cannabinoides naturales son los que tiene la planta y son de los que vamos a hablar. Bueno, otra cosa también que tenemos que saber, algo muy general de la planta, es que produce terpenos. ¿Por qué se me hizo importante decirles acerca de los terpenos? Bueno, porque los terpenos son unos componentes orgánicos de la planta que es lo que le da como una característica muy peculiar a la planta. Mucha gente la tiene estigmatizada y lo que quiero también y lo que pretendo en estos videos es quitar un poco el mito de la marihuana, aprender juntos. ¿Y por qué lo saco a colación? Bueno, porque tiene un olor peculiar la planta, ¿no? Y entonces, no sé si les ha pasado que huelen y dicen, alguien está fumando marihuana, por aquí alguien, porque ya lo identificamos. Bueno, pues ese olor o eso que le hace dar ese olor a la planta son los terpenos. Los terpenos es un componente de la planta que, como también ya les dije, hay cosas buenas, hay cosas no tan buenas y hay cosas neutrales, como por ejemplo los terpenos. Los terpenos son ese componente que le da el olor característico, pero para darnos una idea, los terpenos también el mango tiene terpenos. En el mango es el mirceno. En el pino, que también los pinos tienen un olor muy característico, tiene los terpenos y es el pinene. El limón, por ejemplo, también tiene terpenos y es el limonene. Y otra cosa que también ustedes han de estar de acuerdo conmigo, la lavanda tiene un olor muy característico, la lavanda, y la lavanda también tiene terpenos, que son linalol, que tiene la lavanda. Entonces, son como datos que a mí me parecen importantes, que ustedes deben ir sabiendo y vamos a ir aprendiendo y vamos a empezar a quitar este mito de la marihuana. Otra cosa, los componentes activos de la planta se extraen de las flores. Si bien es cierto que la marihuana es muy conocida por la plantita y la hojita esa que ya saben que vemos en todas partes y que vemos esa hojita así como picudita y decimos, ¡pum!, marihuana. Pues bueno, se me hizo muy interesante decirles que la mayoría de los componentes químicos se extraen de las flores. Como ya les dije, la marihuana es de la familia de plantas con flores. Y bueno, ¿qué se hace con esta? ¿Cómo se extrae? Bueno, si la planta se cultiva, se produce una resina de la flor, no de la hoja, se cosecha la resina, se pone a secar y se procesa. Y esto está súper interesante porque muchos creemos que y vemos la planta y en automático, nos asustamos. No, esta planta, como ya les dije, tiene que pasar por un proceso químico
ya que se pone a secar la flor y que pasa por un proceso de descarboxilación, que es más o menos algo así como someterla a ciertos grados de temperatura y extraerle lo que son los carbonos. Entonces es cuando nosotros vamos a poder obtener los ácidos, que son como lo que la parte buena, como los ácidos como el CBD, el THC. Pero entonces algo que sí quiero que quede claro es que la planta como tal no nos va a dar esos efectos que nosotros buscamos, esos efectos medicinales, sino que tiene que pasar todavía por un proceso, y eso mucha gente pues no lo conoce, no sabe, piensa que si se come la planta así o que si se la unta como tal va a tener ciertos efectos. No, si alguien les dice que está tomando jugos de cannabis natural, pues no está obteniendo los mejores resultados porque no ha pasado por ese proceso científico que todavía que tiene que tener para que podamos obtener las mejores o extraer las mejores propiedades de estos activos químicos. Y bueno, algo súper interesante también, y se me hace que es algo muy rescatable, es que por ahí de los años 60 o de los años 70 es cuando apenas empezaron a haber indicios en pacientes de la planta, y bueno, lo empezaron a utilizar en pacientes de VIH. Y esto, pues, ¿por qué se me hizo interesante? Porque esto nos está hablando de que en realidad es una planta que no tiene muchos años, o sea, por ahí de los 60 más o menos, estamos en el 2022, no tendrá como más que unos 60 y tantos años. Comparado con otras plantas milenarias, es poco el tiempo que se tiene estudiando la planta. Más o menos para que se den una idea, en el año de 1964 figura alguien súper importante que es Rafael McCullan. Rafael McCullan es uno de los pioneros a nivel mundial en la investigación del cannabis, y él saca un estudio, un artículo donde descubre y da a conocer todo lo que es el THC. Entonces, pues no tiene mucho tiempo. Por ahí de 1990 apenas se descubre lo que es el receptor, el CB1, que tiene mucho que ver con nuestro sistema nervioso central. Y hasta 1995 se descubre el último de los receptores. Entonces, haciendo un poquito de historia, se me hace muy importante porque 95, 2021 realmente es poco el tiempo que esa planta se está estudiando, y creo que todavía hay un gran campo para investigar. Tenemos mucho camino por recorrer todavía, y bueno, lo que se pretende aquí es que sigamos haciendo investigación, que sigamos informando y que vayamos quitando esos mitos de la marihuana. Otra generalidad súper importante que se me hace, y una de las atribuciones que se da a las plantas, es que tiene que ver mucho con el sistema respiratorio, que en el sistema nervioso central y con el sistema nervioso periférico, con nuestro sistema reproductivo, con nuestro sistema gastrointestinal, con nuestro sistema endocrino también. Esas son propiedades, son características muy importantes de la planta, porque por eso precisamente es que se le llama la molécula multiusos, ¿no? Porque tiene que ver en todas las partes del cuerpo y en muchos de los sistemas que tiene el cuerpo. Otra generalidad del cannabis es que siempre que ustedes tengan la oportunidad de consumir endocannabinoides, va a ser mejor inhalados o tomados, porque se van al sistema mucho más rápido que cuando se van por el sistema digestivo. Si los tomamos o los inhalamos, pasan directo a la tráquea, de la tráquea se van a los alvéolos, y de los alvéolos se van directo al sistema nervioso central para que hagan acción. En cambio, cuando los tomamos por el sistema digestivo, tienen que pasar todavía por un proceso de digestión, se mezcla con los jugos gástricos, pasan por el hígado, y bueno, podríamos perder algunas propiedades ahí de lo que es el CBD, ¿no? Y bueno, otra característica súper importante del CBD es que tiene un efecto inhibidor del dolor, ayuda mucho con la ansiedad, ayuda con las náuseas, también está probado en pacientes con anorexia. Y bueno, se me hacía muy importante que supieran, ya para terminar, que a pesar de que estamos estigmatizando, o el THC está muy estigmatizado y que tiene que ver con esta parte de psicoactiva de la planta, es bueno, y en dosis bajas ayuda con el dolor. Entonces, eso también es como habría que medir, ¿no?
los efectos, pero también qué es lo que podemos aliviar con eso. Y ya por último, quiero decirles que otra de las cosas que he investigado, que encontré por ahí, que el THC junto con el CBD, cuando ustedes toman o tienen algún padecimiento muy grave y combinan estos dos, el THC y el CBD les va a ayudar a reducir los efectos psicotrópicos del THC. Entonces, bueno, hasta aquí este video. Ya saben, hay que seguir informándonos, hay que seguir estudiando, hay que optar por cosas naturales para nuestro cuerpo. Y a pesar de que esta planta es súper buenísima y tiene muchas propiedades, recuerden que un corazón alegre es la mejor medicina. Nos vemos.